En producción animal hay una cantidad muy importante de características que tienen valor económico. Posiblemente en ganado, en bovinos, la característica más estudiada, a la que se le ha dado seguimiento durante más tiempo, es a la producción lechera. El día de hoy nosotros vamos a revisar un tema importante, que es el valor genético de los toros lecheros. Seguramente la característica de producción de leche es una de las características más valiosas en términos de valor económico. Cuando uno quiere seleccionar a un semental para mejorar alguna característica, nos entregan un catálogo. Lo primero que vamos a encontrar en ese catálogo es cuál es el mérito genético o la diferencia predecible para producción de leche que tiene ese semental y cuál es su repetibilidad. Es decir, cuál es la habilidad, cuál es el valor genético que le va a transmitir ese toro a sus hijas para producción de leche y cuál es la certeza con que se puede repetir esa característica. Todos los datos vienen en un catálogo. Este es un catálogo cualquiera, importante, pero hay muchos de este tipo. Las características vienen reflejadas en el catálogo y de ahí selecciona uno qué es lo que quiere mejorar. El tema que vamos a ver el día de hoy es el mejoramiento genético de ganado lechero, el valor genético del toro lechero. Lo vamos a impartir en el segundo semestre de la carrera de médico veterinario zootecnista en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Cuando queremos hacer mejoramiento genético en producción animal, en ganado lechero, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles son los sementales que nos pueden dar los mejores resultados. Nosotros buscamos principalmente que tengan muy buena capacidad genética para producción de leche, pero también que tengan algunos factores relacionados con el mejoramiento de las condiciones de producción, la estatura, el peso al nacimiento, etc. Y toda esa información se encuentra compactada dentro de un catálogo. Este toro, por ejemplo, es un toro cualquiera, es un toro comercial, tiene buena calidad, se llama Rapture. Este toro está disponible en el mercado, tiene buena estampa, es un toro bonito y tiene algunas características que lo hacen valioso. Por ejemplo, es un animal que tiene una diferencia predecible para producción de leche muy alta, de 2.322 libras de producción de leche. Tiene una repetibilidad apenas del 76 a cerca del 80%, pero eso es porque apenas tiene 67 hijas en pocos hatos. O sea, todavía a este toro le falta mucho para ser probado y para poder ser vendido como un semental de muy alto valor genético. Dijimos que posiblemente la característica más importante que tiene valor económico más alto en ganado bovino lechero seguramente es la producción de leche. Luego vienen otra serie de factores ya no tan relacionados a la producción, sino a otras condiciones. Sin embargo, el dato que nosotros vamos a estimar el día de hoy es la diferencia predecible para producción de leche. Esto lo hacemos a través de una fórmula que contiene 4 elementos fundamentales. El elemento A es la sumatoria de las WJ, es decir, el elemento A tiene relación con el número de registros completos que tengan las hijas de ese toro. El elemento B es el número de hijas que tenga ese toro en los establos o en cada una de los hatos. El componente C o el sector C tiene relación con la correlación que existe entre las medias hermanas, y luego viene una serie de datos que son los datos productivos. Los 3 primeros datos, A, B y C, determinan la repetibilidad de la característica y D determina la producción. D significa la producción de las hijas, HM la producción de las compañeras de hato y BA la producción de la raza. Cuando nosotros multiplicamos la repetibilidad por la producción de los animales, entonces nos está dando a nosotros la diferencia predecible, que es el valor genético. Para entender mejor de lo que estamos hablando, vamos a hacer un problema. Ese problema viene marcado ahí en los apuntes que les envié. También lo tienen en su correo y lo deben de tener ahí por WhatsApp.
El toro Rocky tiene 145 hijas en 90 atos y están distribuidos de la siguiente manera. Tiene 50 hijas en 50 atos, es decir, una hija por ato. Tiene 50 hijas también en 25 atos, es decir, tiene 2 hijas por ato, y tiene 45 hijas en 15 atos, es decir, 3 hijas por ato. De esas 145 hijas, 45 de ellas tienen un registro completo, 50 tienen 2 registros completos y 50 tienen 3 registros completos, es decir, ya tienen 3 lactaciones completas. Si consideramos que la heredabilidad de la característica es de 0.2 o de 0.20, la repetibilidad de la característica es de 0.5 o 0.50. La correlación entre medias hermanas, o sea, C cuadrada, es una constante, es 0.14. Y tomamos algunos datos que nosotros mismos tomamos sin pretender que sean los datos reales. El promedio de la raza lo establecimos arbitrariamente en 7,000 kilogramos. Si ya tenemos hecho el planteamiento del problema del toro Rocky, que tiene 145 hijas en 90 atos, entonces vamos a empezar a realizar los cálculos. Vamos a empezar a despejar cada uno de los sectores para obtener primero la repetibilidad y luego la diferencia predecible. Para eso tenemos que enfocarnos en la siguiente parte de la fórmula. Vamos a estimar las WJ. Las WJ es el peso específico que tiene las hijas dependiendo de cuántos registros completos tenga. La heredabilidad dijimos que es 0.2. Entonces, aprovechando esta fórmula, vamos a hacer 2 ejemplos, con un registro y con 2 registros. Debemos de saber que una vez que se hagan estos cálculos, no es necesario hacer más. Prácticamente son una constante. Basta con que sepamos consultarlos. Nosotros tenemos que estimar el peso de WJ cuando NJ es igual a 1. Es decir, cuando NJ es un registro por 0.5 que es la repetibilidad, y hacemos el cálculo completo. Hemos dicho, lo repetimos, que una vez que conozcamos los valores de WJ, no necesitamos hacer la operación cada vez. Estos datos se convierten en prácticamente constantes. Pero hagámoslo como un ejercicio, hagámoslo con un registro. Cuando NJ es igual a 1, es decir, que tiene un registro completo, entonces 1 por la repetibilidad 0.5 es igual a 0.5. La ecuación de abajo nos dice que la repetibilidad 0.5 multiplicando a 1 más 1 menos 1 por 0.5 es igual a 0.5. Esto nos dice que los animales que tienen un registro completo tienen un peso específico de 1. En el caso de que los animales tengan 2 registros completos, entonces NJ es igual a 2 por 0.5 es igual a 1. 2 menos 1 es igual a 1 por 0.5 es igual a 0.5 más 1, 1.5 por 0.5 igual a 0.75. 1 sobre 0.75 entonces nos da a 1.33. El valor para el animal que tiene 2 registros completos es igual a 1.33. Si hacemos un resumen y vamos a calcular las WJ, decimos, todas las crías que tengan un registro completo valen 1 punto. Las que tengan 2 registros completos valen 1.33. Las que tengan 3 registros completos valen 1.5. Las que tengan 4 registros completos valen 1.6. Y las que tengan 5 registros completos valen 1.66. Solamente hay que hacer la multiplicación por la cantidad de hijas que hay que tengan esa cantidad de registros para estimar la sumatoria de las WJ. Una vez que hemos resuelto el cálculo del peso específico que tienen las hijas dependiendo de sus registros completos, entonces nos abocamos a completar el peso que tienen las hijas dependiendo de cómo están distribuidas en los atos. Es conveniente que tenga muchas hijas, pero en muchos atos. Si tuviera muchas hijas en un solo ato, eso compromete la operación, porque significa que el promedio de las hijas va a modificar sustancialmente el promedio general del ato. Por eso se recomienda o se desea que tenga muchas hijas, pero en muchos atos. Vamos a calcularlo, ese peso específico, dependiendo de cuántas hijas tenga por ato. Por ejemplo, si tiene una sola hija
por ato. Entonces esto es igual a NI por NI menos 1, en donde NI es el número de atos, de hijas por ato, perdón. Entonces sería 1 por 1 menos 1, es decir, 1 menos 1, 0 por 1 igual a 0. Si tuviera en 50 atos una hija, entonces ese ato equivaldría a 0 puntos. Si tuviera 2 hijas por ato, entonces sería NI por NI menos 1, es decir, 2 por 2 menos 1 sería 2 el resultado. Y si hubiera 50 atos con 2 hijas por ato, entonces el resultado sería igual a 100. Si hacemos un resumen del peso específico de las hijas dependiendo de cómo estén distribuidas en los atos, diríamos que una hija por ato equivale a 0 puntos, 2 hijas por ato equivalen a 2 puntos, 3 hijas por ato equivalen a 6 puntos, 4 hijas por ato equivalen a 12 puntos, 5 hijas por ato equivalen a 20 puntos y así sucesivamente. Es muy sencillo, es multiplicar el número por el número inferior, es decir, 5 por 4, 4 por 3, 3 por 2, etc. Entre mayor sea la sumatoria de NI por NI menos 1, menor será el resultado de la repetibilidad. Y entre menor sea el dato de la sumatoria de las NI por NI menos 1, mayor será el resultado de la repetibilidad porque es más confiable el dato. Hagamos los siguientes cálculos. El toro Rocky dijimos que tenía 145 hijas. De esas 145 hijas, 45 tienen un registro completo, o sea, valen un punto. Por 45 son 45 puntos. 50 tienen 2 registros completos, cada una vale 1.33. Por 50 son 66.5. 50 hijas tienen 3 registros completos, cada una de ellas vale 1.5, es decir, 1.5 por 50 es igual a 75 puntos. La suma de los 3 nos da un total de 186.5. Esto es, la sumatoria de las WJ es igual a 186.5. Dijimos pues también que tenía de esas 145 hijas, había 50 hijas en 50 atos, es decir, una hija por ato. Cuando es una sola hija, el peso específico es igual a 0 por 50 es igual a 0. Cuando tiene 2 hijas por ato, el peso específico es de 2. Hay 25 atos donde hay 2 hijas por ato, por lo tanto, 2 por 25 es igual a 50. Cuando tiene 3 hijas por ato, entonces el peso específico es de 6. 6 por el número de atos, que son 15, son un total de 90. La sumatoria de las NI por NI menos 1 son 0, más 50, más 90 igual a 140. Ese es un dato relevante. Hasta este momento hemos hecho el cálculo de la sumatoria de las WJ y la sumatoria de las NI por NI menos 1. Es decir, el peso específico de las hijas que tengan más de un registro completo y el peso específico que tengan las hijas dependiendo de la cantidad de atos donde se distribuyan. Dijimos que la sumatoria de las WJ era igual a 186.5 y la sumatoria de las NI por NI menos 1 era igual a 140. Sustituyamos. Estos son los datos que vamos a sustituir. Si hacemos la multiplicación de 186.5 por 0.2 y el resto, vamos a encontrar los siguientes valores. 37.3 es el resultado de 186.5 por 0.2. Y el resultado de multiplicar WJ, la sumatoria de WJ menos 1 por 0.2 más 4, etc., nos da un total de 37.3 en el numerador y 41.64 en el denominador. De esta forma tenemos nosotros el resultado hasta ahorita. 37.3 sobre 41.64 para darme un total de 0.8957. Lo que debo hacer ahora es empezar a despejar la parte productiva. Tengo ya
que el promedio de producción de las hijas es de 7.650 menos 7.200. Esto es igual a 450, más 0.1 que multiplica a 7.200 por 7.000 es igual a 200 que multiplica a 0.1 es igual a 20. Es decir, 470, la suma de 450 y 20. Si multiplico la repetibilidad, que son 0.8957, por 470, entonces me da 420.97. Ese es la diferencia predecible para producción de leche de ese semental. Nos va a dar 420 litros más de leche sus hijas que el promedio del hato, con una seguridad de cerca del 90%. Este dato del valor genético de ese toro lo anotamos a mano y grande. ¿Por qué? Porque es un buen toro. Este toro tiene un valor genético de 420.97 y una repetibilidad de 0.8957. Por el simple hecho de que las hijas de ese toro sean hijas de ese toro, por el simple hecho de que tengan ese material genético, producirán 1.3 kilos de leche más por día que sus compañeras de hato. Ahora lo que falta revisar es qué tanto nos mejora o qué tanto nos perjudica en otros factores. Por lo pronto, el toro Rocky es un toro que tiene una diferencia predecible de 420.97 kilogramos de leche más por año y una repetibilidad, es decir, una probabilidad de que efectivamente así se repita, de 0.8957.